Me voy a tomar unos minutos, hermanos, para compartir con ustedes la palabra de Dios. Un mensaje corto, pequeño y muy sencillo, hermanos, muy sencillo, esperando que sea emotivo para todos, para cada uno de nosotros, puesto que se deriva de la palabra de nuestro Dios, la cual gira en el entorno de nuestra vida espiritual, que haya un crecimiento y que podamos nosotros vivir acorde a la palabra de nuestro Dios, para que de esta manera el Espíritu de Dios habite en nosotros, como bien es conocido para todos aquellos que amamos su palabra y que amamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Derivado, hermanos, de nuestra lección que estudiamos en esta mañana, pues quiero pronunciar con ustedes unos versículos de la palabra de nuestro Dios. En el Evangelio, en Romanos capítulo 8 dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque aquellas cosas que han sido débiles, conforme a, como dice el siguiente versículo, hemos encontrado y hemos analizado, hermanos, y vemos la veracidad de la palabra de Dios en el entorno de nuestra vida. Pudiésemos algunos pensar o considerar que, como se hacía mención en la escuela, solamente para el pueblo de Israel fue la ley. No. Y si nosotros como iglesia, hermanos, somos observadores de la ley, entonces esto indica, hermanos, que todo lo que encontramos en la palabra de nuestro Dios, en la Biblia, también nosotros como hijos suyos estamos involucrados en todas estas acciones, en todas estas actividades, y el llamado, hermanos, pues se hace general o se generaliza para toda la iglesia de Dios, para todo aquel que busca servir al Señor, a nuestro Dios. Por ello, hermanos, quiero pedirles, el título de nuestro tema es: y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia. Es un pequeño tema, hermanos, todavía derivado de la operación que acabo de tener el día pasado, pues tampoco fue mucho, pero lo hacemos con todo gusto para honrar el nombre de nuestro Dios y también buscar que haya un crecimiento, aportar algo para el crecimiento de la iglesia de Dios. Y para ello dice el versículo 28 de Romanos capítulo 1, dice de la siguiente manera: y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que, ¿qué, hermanos? ¿Cómo se lee ahí? Lo que no conviene. Sin duda alguna, hermanos, que nosotros pudiésemos considerar, o en algunas ocasiones se ha pensado, en que este versículo no es para la iglesia de Dios. Este versículo es para la gente del mundo, es para la gente que no vive conforme o acorde a la palabra de Dios. Sin embargo, al estar dentro de las Escrituras, se entiende y es entendible que este versículo también es para ¿quién? Para cada uno de nosotros como hijos de Dios, como parte de la familia de Dios, porque debemos tener el cuidado, el sumo cuidado y sobre todas las cosas, hermanos, considerar pacíficamente, con cordura, que haya una coordinación entre nuestro espíritu, nuestra carne, para que de esta manera nosotros podamos agradarle a nuestro Dios. El versículo que tomamos y que tenemos en referencia, y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios dice: los entregó a una mente depravada. En este versículo, hermanos, pues encontramos esta frase de la Escritura, que sin duda alguna describe la falta de reconocimiento de Dios en el entorno de la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque hay depravación y hay acciones contrarias a la voluntad divina de Dios, como indica en el versículo 22,
en donde dice, y diciéndose ser sabios, se hicieron patos. Es decir, se pierde toda aquella espiritualidad cuando comenzamos nosotros, como hijos de Dios, a considerar una forma distinta de glorificar el nombre de nuestro Dios. En muchas ocasiones o en algunas ocasiones nosotros nos forjamos un carácter no sometiendo nuestra voluntad a la palabra de nuestro Dios, sino que forjamos a veces un carácter cuando sometemos nuestra voluntad a la vida de una comedia, de una novela, de una película, de una serie, y de ahí vemos, no, pues a mí me gusta hacer como X actor, como esta persona, o como este personaje, y comienza a hacerse, hermanos, se comienza a hacer en el entorno de nuestra vida un carácter ajeno a la palabra de nuestro Dios. Pero más allá de ello, también podemos nosotros encontrar, vamos por la calle y encontramos personas que están repartiendo literatura religiosa de alguna otra religión, y comienza a haber un desvariamiento en nuestra mente, en nuestra posibilidad, y comenzamos a creer que es otra la forma de ensalzar a nuestro Dios o de acercarnos a nuestro Dios, cuando en realidad de las cosas pues vemos que nuestro Dios es exigente, y lo veíamos ahora en nuestra lección de esta mañana, cómo Dios pone a nuestro alcance toda una serie de acontecimientos, de acciones que nosotros debemos tomar para que a través de esas acciones nosotros crezcamos en conocimiento, y que ese conocimiento lo pongamos en práctica en nuestra vida, para que haya un crecimiento, para que haya un acercamiento más a nuestro Dios. Es decir, debemos de usar ese conocimiento para que haya una concordia, un enlace entre nosotros y nuestro Dios. Si nosotros retomamos el versículo 28, y a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, podemos ver, hermanos, que hay acciones, dice las acciones de llevar o de llegar a un estado o a una condición moral inferior, como en algún caso podemos decir algún vicio, alguna drogadicción, la corrupción, alguna degeneración, y todo ello, hermanos, pues trae a nuestra persona una falta de interés de la palabra de nuestro Dios. Y cuando el ser humano comienza a creer que por su cualidad o por nuestras cualidades o por lo que nosotros entendemos que es lo bueno o que es lo correcto, y buscamos una nueva forma de glorificar a nuestro Dios, como intentando innovar lo que nuestro Dios ya dejó establecido para que haya esa comunión estrecha entre Dios y su pueblo. Dice el versículo 22, se hace uno. Es decir, debe haber esa característica, y debe haber una norma, o hay una norma que nuestro Dios ha dejado para que nosotros como hijos suyos podamos acercarnos. Por esta razón dice el apóstol Pablo, como nosotros podemos ver en este capítulo, se describe una condición inmoral del ser humano. Y hay ocasiones en que están nuestros hermanos que se han encargado de las áreas administrativas, como dentro del pueblo de nuestro Dios, tanto en la juventud como en una etapa ya de madurez, que se supone que ya debemos ser maduros en la palabra de nuestro Dios, hay divorcios, hay golpes, hay palabras obscenas, y hay, hermanos, sobre todo hay un desvariamiento, sobre todo en el ámbito sexual de los matrimonios, de las parejas, y esto, pues, hermanos, exige o es cuestión de una exigencia moral por parte de nuestro Dios, a que mejoremos nuestros caminos, a que mejoremos nuestras acciones dentro de nuestro cuerpo. El apóstol Pablo lo describe en el versículo 21, dice: porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios,
ni le dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Un corazón entenebrecido, hermanos, todos hemos conocido, sobre todo a nuestras hermanas. Hay ocasiones que vamos al mercado y compramos la fruta, los plátanos o alguna fruta que ni se echa a perder, pero tampoco está madura, no es buena para comer. Es algo que no sirve automáticamente para nada, porque no sirve para alimento, no sirve para comer. ¿Y para qué sirve una fruta o una verdura así? Pues no nos sirve. Esto es un corazón entenebrecido, ni recoge, ni da, ni crece y ni deja ser. Esto es, hermanos, lo que nosotros trae como una consecuencia errónea en el desarrollo de nuestra vida. Y como consecuencia de ello, hermanos, pues se comienza a generalizar o a generar un rechazo en la estrategia propia de los pensamientos como un resultado de injusticia ante la presencia de nuestro Dios. Y quiero que veamos un ejemplo a grandes rasgos, hermanos, de lo que puede resultarse y de lo que puede resultar una condición depravada o una condición, hermanos, deshonesta dentro de la palabra de nuestro Dios. Y la encontramos en el segundo libro de las Crónicas. Quiero que por favor abran sus Biblias en el segundo libro de las Crónicas. Aquí podemos nosotros, hermanos, considerar y vamos a mirar unos versículos. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 26. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice así el versículo primero. Dice: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual era de ¿cuántos años, hermanos? 16 años. ¿Y qué pasó con él? Dice: y pusieronlo por rey en lugar de Amasías su padre. ¿Qué hizo Usías? Dice: edificó él a Elot y la restituyó a Judá después que el rey durmió con sus padres. Versículo 3 dice: de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolia de Jerusalén. Y el versículo 4 dice: e hizo lo recto en los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendiendo visiones de Dios. Y en estos días que él buscó a Dios, ¿qué hizo, hermanos? ¿O qué pasó? Dice que Dios le prosperó. Entonces vemos aquí, hermanos, cómo cuando el ser humano, cuando nosotros como hijos de Dios dejamos por un lado a lo mejor nuestros propios intereses y buscamos primeramente la dirección de Dios, cuando nos apartamos de toda especie de inmundicia, de pecados, y nos acercamos a nuestro Dios, Dios prospera en nuestra vida en todos los términos. Aquí consideramos, hermanos, o alcanzamos a considerar en estos versículos que Dios prosperó a Usías tanto en lo material como en lo espiritual y en todo lo que era competencia de ese reinado. ¿Cuántos años dice que reinó, hermanos? 52 años. Y dice que Dios le prosperó en gran manera. Sin embargo, cuando nosotros, hermanos, a veces nos preguntamos o nos pudiésemos preguntar ¿por qué no entendemos, no alcanzamos a entender el Espíritu de Dios, no alcanzamos a mirar la magnitud de nuestro Dios, y a veces nos quejamos porque estamos pobres, y a veces si estamos algo más en un nivel medio, pues también nos quejamos y queremos estar
más acomodados, queremos estar más ricos y a lo mejor podemos, ya que estamos un poco más superados porque tenemos algún estudio, porque tenemos alguna mejora económica, porque tenemos alguna mejora en nuestro hogar, quizá podemos comenzar a mirar a los demás hermanos con inferioridad, sintiendo que somos más grandes que ellos. Sin embargo, fíjense hermanos, lo vamos a considerar lo que nos dice y trasladamos nuestros ojos hermanos hasta el versículo 16 para considerar lo difícil que es hermanos a veces y lo delicado que es la palabra de nuestro Dios en la vida y en la conducta de nosotros como iglesia. Dice así: mas cuando fue fortificado su corazón, ¿qué pasó con su corazón, hermanos? Se enalteció hasta corromperse. Es decir, de toda aquella bendición que nuestro Dios le había dado durante todo ese periodo que él estuvo reinando en Israel, vemos que eso le causó que su corazón fuera enaltecido hasta corromperse. Esto es la corrupción, hermanos, pues está a nuestro alcance, está a un lado. No podemos decir que no nos podemos corromper, porque la corrupción está a un lado de nosotros y la corrupción está al alcance de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, de los adultos, y en todas las etapas de nuestra vida la corrupción está al alcance del ser humano. Y dice: mas cuando fue fortalecido su corazón se enalteció hasta corromperse, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando él en el templo de Jehová para quemar humerios en el altar del perfume. ¿Qué encontramos aquí, hermanos? A lo mejor, pues él quiso, digamos, en cierta manera, si lo vemos, o si nosotros lo vemos de una forma humana, pues decimos que a lo mejor tenía buena intención, ¿verdad, hermanos? Porque dice que después de ello, dice, entró a quemar, a hacer perfumes o a quemar el humerio en el altar del Señor, ofreciendo un holocausto a nuestro Dios. Sin embargo, siendo un rey que había sido bendecido durante tantos años, muchos años fue bendecido, fue fortalecido en todo lo que hizo, pero 52 años, hermanos, que tenemos de gobierno, fíjense, en un día todo eso se acabó, todo se acabó. Todo lo que el ser humano puede construir en toda una vida, a la vista de Dios, en un momento puede ser destruido, puede ser terminado. Lo que dice aquí el siguiente versículo 17: y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, de los valientes, y pusiéronse contra el rey Usías, y dijeronle: no a ti, Usías, el quemar perfume a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son los consagrados para quemarlos. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante del Dios de Jehová. Hace algún tiempo, hermanos, estaba atendiendo una congregación, o en una congregación no muy grande, era una congregación pequeña. Y en cierta ocasión, por la distancia, uno de los hermanos que acudían o que acuden a la localidad, pues se tomó la libertad de ir a orar e intentar pues poner sus manos sobre un enfermo, porque era su familia, y fue a orar poniendo sus manos. No vio porque no tenían aceite, pero pues esto, hermanos, hay cuestiones o hay jerarquías que son correspondientes para el ministro, oficios que son exclusivos para el ministro, y el diácono tiene sus limitaciones y el obrero también tiene sus limitaciones. Así nosotros, hermanos, como pueblo de Dios, también tenemos ciertas limitaciones y que son solamente de carácter ministerial, las cuales se debe de llevar de esta manera. En este caso, hermanos, pues encontramos aquí, dice el versículo 19,
Airóse Usías, que tenía el perfume en la mano para quemarlo. Y dice, y en esta su ira contra los sacerdotes, la lepra le dio en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del perfume. Y miróles Azarías el sumo sacerdote y todos los sacerdotes, y aquí que la lepra estaba en su frente, e hicieron salir a prisa de aquel lugar, y también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Así, en el versículo 21, así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó en una casa apartada, leproso, por lo que había sido separado de la casa de Jehová, y Jonatán su hijo tuvo a cargo la casa real, gobernando el pueblo de Israel. Entonces vemos aquí, hermanos, qué lamentable historia, qué lamentable fin. Y esto, hermanos, pues también puede suceder a cada uno de nosotros cuando por alguna circunstancia pues nos rebelamos en contra de la palabra de nuestro Dios. En cuanto hacemos algo que consideramos que para nosotros pueda ser la forma propia de honrar a nuestro Dios. Sin embargo, pues siempre que nosotros queramos o busquemos agradar a nuestro Dios, honrar a nuestro Dios, debemos hacerlo por el vínculo legal del cual Dios establece a través de la doctrina de la Iglesia de Dios, para que de esta manera su alabanza, su oración no sea estorbada y pueda llegar a nuestro Dios. Veamos, hermanos, nuestro Dios llama a la unidad y a la obediencia, como hemos visto. El segundo libro aquí mismo de las Crónicas, tenemos un versículo, hermanos, en el capítulo 7, segunda libro de las Crónicas, capítulo 7. Y el versículo 14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré, ¿qué cosa, hermanos? Su tierra. Esta es la promesa, esta es una promesa, hermanos, de nuestro Dios para con cada uno de los que con humildad. El término, si se humillara en mi pueblo, invoca o indica, hermanos, que haya humildad en nuestra persona, y sobre todo cuando nos dirigimos hacia Dios Todopoderoso. Debemos hacerlo con mucho respeto, ¿cómo se dice la palabra, hermanos? Se me fue la palabra, hermanos, que va apegada al respeto, reverencia, gracias a Dios, con mucha reverencia a dirigirnos a nuestro Dios. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, dice en el versículo 3, Lucas 13, versículo 3, nuestro Señor Jesucristo habla y dice: nos habla aquí y dice así, retomo solamente el versículo 3, retomo desde el versículo 1, dice: y en este mismo tiempo estaban allí unos de los que le acercaban de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios, y respondiendo Jesús le dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque han padecido tales cosas, hayan sido más pecadores que todos los galileos? Versículo 3 dice: no os digo antes, si no os arrepintiereis, todos pereceréis como hermanos. Igualmente, es decir, que la voluntad o la puerta se abre para todos, hermanos. La bendición de nuestro Dios se abre para todos, pero sí es muy importante que nosotros busquemos, hermanos, que haya un arrepentimiento y un acercamiento a nuestro Dios genuinamente
que nuestro corazón, hermanos, sea libre de pecado, de cometería, y que todas estas cosas, hermanos, que puedan apartarnos de la misericordia de nuestro Dios, vengan a generar en nosotros un cambio positivo en la vida de nuestra persona. En Proverbios capítulo 28 nos hace mención el Señor cómo nosotros debemos acercarnos, cómo debemos acercarnos a Él. Y dice el versículo 13, Proverbios 28, versículo 13, dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué pasará, hermanos? Y se alcanzará misericordia. Y esta, hermanos, pues es una promesa de nuestro Dios. ¿A quién se los vamos a confesar? En una ocasión platicaba con un primo del credo católico, y él hace mucho énfasis en este versículo y dice: ves cómo es importante que nosotros nos confesemos. Sin embargo, pues yo considero, hermanos, que no es así como ellos piensan. El confesar nuestros pecados es a nosotros. A él no le podemos engañar. Si se los confiesan al pastor, al ministro, al diácono, al obrero, lo podemos engañar, hermanos, porque nosotros como personas tenemos la cualidad de saber engañar. Engañamos, hermanos. Y hay a veces, en algunas ocasiones, para creer o para que se nos crea el engaño, somos capaces hasta de llorar en frente de la persona que estamos intentando engañar, y logramos conmover sus emociones, sus sentimientos, y logramos así engañar. Pero a Dios no le podemos engañar, ni le podremos engañar nunca, porque Dios conoce hasta lo más íntimo de nuestra persona. Y dice aquí que nosotros debemos buscarle, pero para ello debemos confesarle nuestras iniquidades. ¿Cómo lo podemos hacer? Tenemos un ejemplo cuando Daniel estaba contemplando el libro de la profecía y veía que aquellos años de cautiverio se estaban concluyendo. Dice que él vio el rollo y vio e hizo las cuentas, y dice que cuando él consideró, dice que él se arrodilló y comenzó a suplicar al Señor, y comienza a decirle: Señor, tú eres todo, tú conoces todas las cosas, y conoces mi iniquidad, y conoces la iniquidad de tu pueblo Israel, pero tú eres Rey y soberano sobre todas las cosas, majestuoso y grande misericordia. Entonces comienza a desglosar cada una y da a conocer el término de ese tiempo. De esa forma, hermanos, pues es una forma muy especial en la que nosotros podemos dirigirnos a nuestro Dios. Quiero pedirles, hermanos, que abran sus Biblias y veamos un versículo más en Filipenses. Vemos aquí, hermanos, cómo el apóstol Pablo se manifiesta tocante al trabajo de la conducta y de la vida de cada uno de su persona. Y como dice él en el versículo 13, dice: hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia dónde, hermanos, hacia adelante. Dice el versículo 14: prosigo al blanco, al premio soberano de la vocación de Dios en Cristo Jesús. Esta es una forma, hermanos, importante en la cual nosotros podemos acercarnos a nuestro Dios, buscarle. Debe haber una seguridad, porque Hebreos 11:6 dice: empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que todo el que a Dios se allega crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Y esto engrandece la fe, esto engrandece nuestra personalidad delante de nuestro Dios, el creer
en tener fe, y como dice aquí el apóstol, proseguimos el blanco al premio de la soberana vocación de Dios que ha sido declarada para cada uno de nosotros. Y en Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Dios. Es decir, todo aquello, hermanos, que hay que pueda servir como una condenación puede quedar atrás, puede quedar anulada, siempre y cuando nosotros busquemos engrandecer, crecer, enhancharnos en la palabra de nuestro Dios, crecer en conocimiento y en acción, en actividad delante de nuestro Dios. Finalmente, hermanos, quiero que busquen Juan. Juan. En el capítulo 6, voy a retomar un versículo nada más, hermanos. Dice el versículo 37 y 37, dice: mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Pero el versículo 37 dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Amada Iglesia de Dios, si nosotros somos de estos que buscamos a nuestro Dios, sigamos a nuestro Señor Jesucristo, acerquémonos con un corazón en plena certidumbre de Dios, sin dudar, y sobre todas las cosas, hermanos, pues desechar toda especie de maldad, toda especie de pecado que aborde nuestra vida, porque cuando nosotros buscamos humillarnos delante de nuestro Dios, cuando nosotros buscamos acercarnos a nuestro Dios, el enemigo pone carros y espinos enfrente de nosotros para hacernos tropezar, para hacernos caer, y no lo hace de una manera desagradable, lo hace de una manera muy atractiva a la carne, muy atractiva a nuestros ojos, muy atractiva a nuestras necesidades, como que Él conoce nuestras debilidades y las pone enfrente para hacernos tropezar y para hacernos caer, para hacernos desmayar de la voluntad de nuestro Dios. Y de esta manera, hermanos, hacer que la preciosa alma de usted se pierda en el pecado. De manera que dice Romanos, está en Romanos capítulo 6, está un versículo, no recuerdo el versículo, no lo tengo en este momento, pero dice: hijo mío, si los pecadores, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Dice el versículo. El otro les mencionaba es el de Proverbios, el que dice: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no los consientas. Hermanos, pues a grandes rasgos, yo deseo que la palabra de Dios se manifieste en la vida de cada uno de nosotros para provecho y crecimiento espiritual. Que Dios sea con cada uno de ustedes. Que Dios bendiga a nuestro hermano, pues, que nosotros tengamos a Dios en nuestra bendición, que esas bendiciones se sigan derramando en cada uno de nosotros. Voy a dejar este lugar en manos poderosas de Coria,